Mi esposo acaba de fallecer, y mi único hijo me arrastró a los tribunales y declaró rotundamente: todos los bienes me pertenecen. Cada palabra que pronunció me dejó completamente helada. Miré a un lado, y me topé con la sonrisa de suficiencia de su esposa, como si hubieran estado esperando el día de mi ruina desde hacía mucho tiempo. Mi abogado se inclinó, su voz gélida. Hizo exactamente lo que le dije. Asentí ligeramente, confirmando. Creyeron que habían ganado, pero no sabían que ese día se convertiría en la pesadilla más horrible que jamás podrían borrar de sus vidas. Mi nombre es Elena. No soy una ama de casa que solo sabe tejer frente a la chimenea esperando la muerte. Soy la ex contadora principal del Grupo de Exportación e Importación de Jalisco. Durante 35 años de mi vida, me hice amiga de los números. Me senté frente a gruesos expedientes, rastreando millones de dólares perdidos por una simple coma mal colocada. Hice que directores codiciosos sudaran frío cuando firmé un informe de auditoría. La gente puede mentir, las lágrimas pueden ser falsas, los juramentos pueden romperse, pero los números no. Los números son la verdad más fría, y en toda mi vida solo he confiado en ellos. Me miré las manos. Estas manos firmaron contratos que alimentaron a miles de empleados. Ahora, según el relato del hijo que di a luz, se habían convertido en manos temblorosas incapaces de sostener una cuchara. ¡Qué ironía! Recuerdo el día que murió mi esposo. Hace 2 años. Cuando la tapa del ataúd se cerró, pensé que era el día más oscuro de mi vida. Pensé que lo más difícil había pasado, que si vivía en paz, cuidando a mis hijos y nietos, el resto de mi vida serían días tranquilos. Me equivoqué. Fui demasiado ingenua. El dolor de perder a mi esposo resultó ser solo un rasguño superficial comparado con el puñal que mi hijo me estaba clavando por la espalda en ese momento. Perder a un esposo es la ley de la vida, pero ser traicionada por un hijo, eso es el colapso de la moral. Es el infierno en la tierra. Tomé un respiro profundo. El olor a desinfectante de los tribunales, mezclado con el perfume Santal 33, creaba una mezcla nauseabunda. Eché un vistazo a la fila de parientes, a mi derecha. Valeria, mi nuera, estaba sentada, con las piernas cruzadas, con un vestido negro ajustado que terminaba por encima de la rodilla, completamente inapropiado para la solemnidad del tribunal. Pero a ella no le importaba. Tenía la cabeza inclinada, tecleaba disimuladamente en su teléfono bajo la mesa. Mis ojos, aunque llevo lentes para leer, todavía son muy agudos. Es una habilidad profesional. Vi reflejados en la superficie brillante de su moderno teléfono imágenes vibrantes de color aguamarina. Catálogo de viajes. Cancún. Resort de 5 estrellas. Paquete de lujo para parejas. La comisura del labio de Valeria se curvó. Una media sonrisa. Estaba eligiendo el lugar para celebrar su victoria. Celebrar el día en que echaría a su suegra a la calle para apoderarse de toda la herencia e irse a disfrutar. De repente, levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. No había arrepentimiento, no había timidez, solo desprecio puro y duro. Me miró como si mirara un desecho que necesitaba ser limpiado de la casa que había codiciado durante tanto tiempo. Luego se dio la vuelta con indiferencia, se alisó el elaborado peinado y siguió deslizando el dedo por la pantalla del teléfono. En su mente, yo ya era el pasado, un pasado molesto. Señoría. El abogado de Carlos, un joven con cabello engominado y una expresión de suficiencia, se levantó, interrumpiendo mis pensamientos. Presentamos pruebas médicas. Este es el expediente de un psiquiatra que confirma que la señora Elena tiene los primeros signos de deterioro cognitivo. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de la jueza. Papeles falsos o síntomas exagerados. Lo sabía muy bien. Las veces que olvidé las llaves, las veces que estuve distraída por el cansancio, todo lo habían registrado, adornado y convertido en un historial médico. La jueza tomó la carpeta, hojeó algunas páginas. Frunció el ceño. La forma en que me miró cambió. De la objetividad inicial, ahora se colaba la lástima. Vio mi apariencia demacrada, mi silencio, y comenzó a creer.
Empezó a creer que la mujer sentada allí era de hecho una anciana confusa que necesitaba ser tutelada. El aire en la sala del tribunal parecía haberse agotado. El ventilador de techo giraba ruidosamente en el alto techo, sonando como el conteo regresivo de un reloj de la muerte. Un pulso, otro pulso, presionando fuertemente mi pecho. Sentí que estaba siendo arrinconada, amordazada, atada. Estaba a punto de perder. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo usaba la Biblia para mentir? Justo cuando la desesperación estaba a punto de subir por mi garganta, un aliento frío sopló en mi oído derecho. Mi abogado, don Ernesto Salgado, había estado sentado a mi lado desde el comienzo del juicio, tan silencioso como una roca. Tenía 65 años, cabello blanco peinado hacia atrás, ojos hundidos ocultos bajo cejas pobladas. La gente lo llamaba el zorro de Guadalajara. No me miró. Sus ojos estaban fijos en Carlos en el estrado, como un depredador observando a su presa bailar por última vez. Se inclinó, muy suavemente. Sus labios se movieron. El sonido era solo el silbido del aire a través de sus dientes, pero escuché cada palabra con perfecta claridad. Señora, Elena, recuerde la estrategia. El silencio es oro. Se detuvo un segundo, suficiente para que mi corazón diera un fuerte latido más. ¿Trajo lo que le pedí? La pregunta fue gélida, cortante, como un bisturí. No respondí con palabras. Lentamente metí mi mano derecha, la mano que temblaba de ira, en el bolso de cuero gastado colocado a mis pies. Mis dedos tocaron el forro de terciopelo. Lo primero que sentí fue un rosario de ébano. Mi fe, mi salvación. Pero hoy, la fe no era suficiente. Hoy, necesitaba otra cosa. Deslicé mis dedos a través de las cuentas, tocando un objeto duro, frío y anguloso. Una memoria USB, y junto a ella, una carpeta cuidadosamente sujeta con un clip de metal. Aquí está. Mi arma. Su sentencia. El temblor en mi mano desapareció. En su lugar, una corriente eléctrica recorrió mi columna vertebral, extendiéndose por todo mi cuerpo, despertando cada célula dormida en la resignación. Saqué mi mano, la puse de nuevo sobre mi regazo. Apreté los puños. Asentí ligeramente. Un asentimiento casi invisible. La comisura de los labios de don Ernesto se curvó 1 milímetro. Una sonrisa que solo el diablo entendería. Se recostó en la silla, entrelazó sus 10 dedos. Su rostro regresó a una terrible calma. En el estrado, Carlos terminó su elocuente discurso. Por lo tanto, extendió los brazos, como un santo mártir. Le pido al tribunal que me otorgue la administración de los bienes de inmediato, para que pueda cuidar de mi madre. Mejor. Hizo una reverencia a la jueza. Luego se dio la vuelta, me miró y sonrió. Una sonrisa radiante, triunfante. La sonrisa de alguien que cree que la presa está atrapada, sin vía de escape. Creía que mi silencio era aceptación. Creía que esta anciana chiflada había sido completamente sometida a su autoridad. Miré profundamente a sus ojos. En ese momento, mi instinto maternal murió agonizando. Ríe, hijo, susurré en mi mente, mi voz interior resonando tan fuerte como el mazo de la jueza. Disfruta este último momento. Respira el aire del vencedor. Porque esta es la última vez que te reirás con tanta arrogancia. ¿Crees que estoy en silencio porque soy débil? No. Estoy en silencio porque estoy auditando tu vida. Y en el momento en que hable, tu mundo de glamour artificial se derrumbará, hecho pedazos. El tribunal hizo un receso de 15 minutos antes de la parte de la defensa. Me quedé sentada. El ambiente a mi alrededor se espesó. La gente comenzó a susurrar, a hablar de la tragedia de mi familia, del hijo devoto y la madre confusa. No sabían nada. No sabían que la verdadera tormenta no estaba en las acusaciones de Carlos. La tormenta estaba en el bolso a mis pies. Si estuvieras en mi posición en este momento, si fueras humillada en público por tu propio hijo, el que diste a luz, por su codicia, si fueras tratada como basura por tu nuera, ¿qué harías? ¿Elegirías rendirte, firmar el papel de transferencia para preservar la última apariencia de armonía?
¿O te levantarías? El ventilador de techo de la sala del tribunal giraba constantemente. Cortaba el aire con tajos invisibles, creando un ritmo hipnótico y lánguido. Me quedé sentada, con los ojos fijos en la nuca de mi hijo. Su cabello estaba cuidadosamente recortado, afeitado a los lados, revelando la piel pálida de su cuello. Cuando era pequeño, solía besar ese lugar mientras dormía. Ahora, la distancia de 2 metros parecía ser un océano entero. Miré su espalda, y el ventilador de techo, como una máquina del tiempo, me arrastró fuera de la frialdad del tribunal, lanzándome de vuelta al pasado, al lugar donde comenzó la tragedia. Hace 2 años. Era una tarde sombría, solo unas semanas después de que enterraran a mi esposo. La mansión en Zapopan era inmensa y vacía. Cada paso que daba hacía eco, como el suspiro de las paredes. Entonces llegaron Carlos y Valeria. No trajeron flores ni fruta, trajeron cajas de cartón y un plan endulzado. Mamá. Carlos me tomó la mano, sus ojos llorosos, una expresión que ahora me doy cuenta que era una actuación brillante. El apartamento rentado es muy pequeño. Queremos mudarnos aquí. Ahorraremos dinero para tener un bebé y también para cuidarte. Papá se fue, y estás muy sola. Cuidar. Esa palabra era dulce como la miel en el oído de una viuda que se ahoga en la soledad. Asentí. Abrí las puertas. Pensé que era la última bendición que Dios me daba en la vida. Me equivoqué. No abrí las puertas a mi familia. Abrí las puertas a los invasores. 5 de la mañana. Esa ha sido mi hora biológica durante los últimos 40 años. Me levantaba temprano, cuando la niebla todavía cubría el jardín, para preparar el desayuno. Ese día, quería hacer chilaquiles verdes. Seleccioné cuidadosamente los tomates verdes más frescos, tosté chiles secos hasta que soltaron su aroma, y freí las tortillas hasta que estuvieron doradas y crujientes. El aroma de la salsa verde, la cebolla y el epazote se esparcía por toda la cocina, colándose hasta el piso de arriba. Era el olor del amor, el olor de los recuerdos, el platillo que Carlos solía devorar cuando era niño. 7 de la mañana. El sonido de tacones resonó en la escalera de madera. Apareció Valeria. Llevaba una bata de seda transparente, su rostro adormilado, pero aún así se arrugó al entrar a la cocina. Se llevó la mano a la nariz, abanicando como si hubiera olido basura. «¡Ay, Dios mío!», exclamó, su voz agria rompiendo la paz de la mañana. «¿Qué es este horrible olor?». Me quedé paralizada, con el cucharón de madera en la mano. «Hice chilaquiles para ustedes dos. A Carlos le gusta». «Mamá», Valeria interrumpió, con un tono de disgusto. «Grasa, colesterol. ¿Estás tratando de envenenarnos? Mira ese sartén de aceite. ¡Qué asco!». Pasó junto a mí, abrió el refrigerador y sacó un cartón de leche de almendras y una bolsa de granola importada. «Yo solo como orgánico. Necesito mantenerme en forma. Por favor, no cocines más estas comidas de pueblo. Me deja olor en el cabello, y gasto mucho en lavarlo y peinarlo». Me quedé clavada en el suelo. El sartén en la estufa seguía chisporroteando, pero mi corazón estaba helado. Miré a Carlos, esperando que me defendiera, esperando que dijera: «Cariño, mamá se levantó temprano para cocinar. Come un poco». Carlos entró, ajustándose la corbata. Miró el plato humeante de tortillas, luego la expresión de disgusto de su esposa. Se encogió de hombros. «Mi esposa tiene razón, mamá», dijo con ligereza, tomando el vaso de leche de almendras de Valeria. «Deberías aprender a comer algo moderno. Estas comidas ya pasaron de moda». Luego se giró para besar a su esposa, hablando y riendo sobre planes para ir al spa el fin de semana. Apagué la estufa en silencio. Las manos que una vez firmaron presupuestos de millones de dólares ahora temblaban mientras vertía todo el sartén de chilaquiles a la basura. Crash. El ruido de la comida cayendo en la bolsa de plástico sonó como el quiebre de mi autoestima. Fue la primera vez que me sentí como una extra, una anciana chiflada que contaminaba el aire fresco de ellos. Pero eso fue solo el principio. Mi casa desapareció gradualmente. En su lugar, se convirtió en una pensión caótica,
donde yo era la sirvienta no remunerada. La sala, donde mi esposo solía leer, ahora se había convertido en un campo de batalla. Botellas de cerveza Corona rodaban bajo el sofá. Cajas de pizza mohosas olían agrio. Colillas de cigarro esparcidas sobre la costosa alfombra persa que había cuidado toda mi vida. Llegaban del trabajo. Pateaban los zapatos en la entrada. Mamá, plancha mi camisa. Mamá, el repartidor viene a recoger el paquete. Por favor, recíbelo. Hice todo. Recogí en silencio cada botella. Me incliné con mi dolorida espalda para limpiar cada mancha de salsa que tiraban al suelo. Una vez, le recordé suavemente. Valeria, recuerda poner tu ropa sucia en el cesto. Estoy vieja. Es agotador recoger de cada habitación. Estaba recostada en el sofá, limándose las uñas. Levantó la mirada, sus ojos cortantes. Estoy ocupada ganando dinero, mamá. Mi tiempo es oro. Estas tareas menores, ya que estás en casa y no tienes nada que hacer, ayúdanos. Tómalo como ejercicio para mantenerte saludable y no tener atrofia muscular. Ejercicio para mantenerte saludable. Convirtieron mi sacrificio en una obligación. Convirtieron mi amor en el servicio de una sirvienta. Pero lo aguanté. Me engañé a mí misma pensando, es por la felicidad de mi hijo. Si él es feliz, es suficiente. Hasta esa noche. La noche en que la humillación ya no estaba en las acciones, sino que atacó directamente mi inteligencia. La cena. Una cena rara que tuvimos en casa porque llovía a cántaros y no pudieron ir a un restaurante. Serví la cena. Seguían siendo platos tradicionales mexicanos. Valeria se sentó a regañadientes, con el rostro hinchado. Tomó un trozo de carne, masticándolo ruidosamente como si comiera paja. Luego se giró hacia Carlos y empezó a hablar en inglés. Pensaron que no entendía. Pensaron que una anciana de 60 años, que solo merodeaba por la cocina, ¿cómo iba a entender el idioma de la clase alta que estaban usando? Look at her, dijo Valeria, mirando hacia mí, sosteniendo su copa de vino y agitándola ligeramente. Eating like a turtle. So slow. So annoying. Mírala. Come como una tortuga. Tan lento. Tan molesta. Dejé de comer. Mi corazón se encogió. Agaché la cabeza hacia mi tazón de sopa, apretando la cuchara. 35 años. 35 años, como contadora principal de un grupo de importación y exportación. Mis socios eran estadounidenses, canadienses. Negocié contratos en inglés 1000 veces más complejos que estas frases de mercado. Entendí cada palabra. Turtle, tortuga. Annoying, molesta. Pero elegí quedarme en silencio. Quería ver a mi hijo, el hijo que había pagado para que fuera a una escuela internacional desde pequeño. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me defendería? Carlos se rió entre dientes. Cortó su bistec, encogiéndose de hombros. I know, babe. It's hard to watch. Lo sé, cariño. Es difícil de ver. Valeria se envalentonó. Bajó la voz, pero en el silencio del comedor resonó con claridad. When can we send her to the nursing home? Specifically, that cheap one in San José? We need this house for ourselves. ¿Cuándo podemos enviarla al asilo? Específicamente, a ese tan barato en San José. Necesitamos esta casa para nosotros. San José. Ese nombre hizo que mi sangre se congelara. No era un asilo. Era una morgue en espera de la muerte. Un lugar destartalado, sucio en las afueras, donde se arrojaba a los ancianos sin hogar. Contuve la respiración. Esperé. Carlos, hijo mío, di que no. Di que soy tu madre. Abofetea a esa mujer malvada. Pero no. Carlos dejó los cubiertos. Extendió la mano para tomarla de Valeria, acariciando su dorso con afecto. Soon, honey. Be patient. Let me handle it. Pronto, cariño. Ten paciencia. Déjame manejarlo. Clang. La cuchara en mi mano cayó en el tazón de sopa. El ruido los sobresaltó a ambos. ¿Qué te pasa, mamá?, preguntó Carlos, su voz volviendo a la falsa preocupación en español. ¿Se te cayó algo? Tus manos tiemblan demasiado. Levanté la mirada. Miré directamente a sus ojos. Por un segundo, estuve a punto de gritar en inglés.
I understood every single word, you bastards. Entendí cada palabra, bastardos. Pero el instinto de una contadora me detuvo. Cuando detectas un fraude, no gritas de inmediato. Debes reunir suficiente evidencia. Debes dejar que el defraudador crea que está a salvo, para que revele sus errores mortales. Recogí la cuchara temblorosamente. Sonreí. Una sonrisa débil, ingenua. Sí, estoy vieja. Mis manos son torpes. Ya terminé de comer, sigan ustedes. Me levanté, llevé mi tazón de sopa a la cocina. Detrás de mí, escuché sus suspiros de alivio. Y la risita volvió. ¿Sí? She has no idea. ¿Ves? No tiene idea. Esa noche, me senté en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Miré la foto de mi esposo en el altar. Viejo, susurré, lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. Tu hijo no es solo un cobarde, es un cómplice. Me vendió solo por una sonrisa de su esposa. El desprecio, podía soportarlo. La humillación, podía tragarla. Pero el complot para enviarme a un lugar en espera de la muerte para apoderarse de la casa, eso era una declaración de guerra. Me sequé las lágrimas. Pensé que su crueldad se limitaba a la actitud. Pensé que eran solo niños malcriados, perezosos. Pero me equivoqué. Su codicia no se detuvo en las palabras. Había comenzado a extenderse a los números, y la intuición de una tesorera me dijo: lo que vi hoy es solo la punta del iceberg. Me levanté. Caminé hacia el viejo escritorio en la esquina de la habitación. Si quieren jugar un juego de contabilidad, les enseñaré lo que es una auditoría. ¿Alguna vez un familiar te ha hablado mal justo enfrente de ti en otro idioma pensando que no entendías? Ese sentimiento duele más que cualquier bofetada. Pero el dolor engendra despertar. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal y sigue hasta el final. Porque lo que viene, no podemos aguantarlo más. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde ha viajado mi historia. La verdad a menudo no está en las palabras. Está en el bote de basura. Viernes por la tarde. La casa estaba en silencio. Carlos y su esposa se habían ido temprano, dejándome una casa desordenada y un silencio mortal. Entré al estudio de Carlos. Lo llamo estudio, pero en realidad parecía más la guarida de un hombre desaliñado que el lugar de un empresario. Olía a cerveza fría agria. El olor a tabaco impregnaba las cortinas. Suspiré. Mi instinto maternal me hizo agacharme. Empecé a recoger latas vacías, papeles arrugados tirados alrededor de la base del escritorio. Soy su madre, pero también soy la que limpia los restos de los errores de mi hijo. Mi mano tocó un papel en el fondo del bote de basura. Era diferente. No era papel común. Era material de papelería de alta calidad, del tipo que los bancos suelen usar para enviar correspondencia de seguridad. Estaba roto por la mitad, arrugado, como si alguien hubiera querido destruirlo en un ataque de ira o miedo. Lo recogí. Lo alisaba sobre la superficie de madera del escritorio. Junté los dos pedazos. El familiar logo azul me golpeó la vista. BBVA Bancomer. Y las letras rojas impresas, afiladas como un corte de cuchillo. Aviso de pago vencido. Mi corazón dio un vuelco. Me puse mis lentes. Mis ojos recorrieron rápidamente las líneas. Mi habilidad de 35 años para leer informes financieros resurgiendo. Tarjeta de crédito platino. Tarjeta adicional. Nombre del titular: Carlos Gómez. Monto de la deuda: 120,000 pesos. Sentí un escalofrío en la espalda. 120,000 pesos. Esa cantidad es suficiente para que una familia de clase media en México viva cómodamente durante medio año. Pero lo que me dejó helada no fue el número, sino el propósito de esa tarjeta. Era la tarjeta que abrí para Carlos en su cumpleaños número 30. Se la entregué personalmente, lo miré directamente a los ojos y le advertí cuidadosamente: Carlos, esta es una tarjeta de reserva. Úsala solo en caso de emergencia, accidentes, hospital o una oportunidad de negocio de vida o muerte para la que necesites capital de trabajo urgente por la noche. No la uses para gastos de consumo, él juró. Me abrazó y dijo: lo sé, mamá. La guardaré como un amuleto de la suerte. Y ahora,
Este papel decía que el amuleto de la suerte había sido mal utilizado. No una vez, sino muchas veces. Los intereses compuestos se acumulaban. La ira comenzó a encenderse en mi pecho. No con violencia, sino latente, ardiente. 6 de la tarde. El sonido de un motor rugiendo en el patio. Carlos había regresado. Entró a la casa, aflojándose la corbata, con una expresión cansada y de mal humor, la cara de empresario ocupado que solía usar cada vez que me enfrentaba. «Hola, mamá. ¿Hay algo para comer? Tengo hambre». Sus palabras se ahogaron. Me vio sentada en el sofá de la sala. Sobre la mesa, justo frente a mí, estaba el aviso del BBVA, perfectamente liso. Se detuvo en seco. Un destello de vergüenza pasó por el fondo de sus ojos, rápido como un rayo, pero no se me escapó. «Carlos». Mi voz era grave, contenida. No grité. Las personas que controlan los números no necesitan gritar. «¿Qué es esto?» Carlos se acercó, tomó el papel, lo miró y lo tiró sobre la mesa. Chasqueó la lengua. «Otra vez estás revisando mi basura, mamá. Tienes unos pasatiempos extraños». «Te estoy preguntando», enfatiqué, sin parpadear. 120,000 pesos. ¿Tuviste un accidente? ¿O la compañía se fue a la quiebra? ¿Por qué debes una cantidad tan grande en la tarjeta de emergencia? Se dio la vuelta, sirviéndose un vaso de agua, haciendo ruido deliberadamente para ahogar mi interrogatorio. «Gastos de representación», dijo bruscamente. «¿Crees que hacer negocios es fácil? Hay que invitar a los socios a cenar a restaurantes de 5 estrellas, alquilar salas de conferencias, regalos. Eres una contadora de la prehistoria. No entiendes cómo funciona el dinero hoy en día. Tienes que gastar dinero para ganar dinero». ¿Gastar dinero para ganar dinero? Me levanté. Solo veo deudas, con una penalización del 15% de interés. Estás quemando dinero, no invirtiendo. Carlos se giró bruscamente. Su rostro estaba rojo. Empezó a usar su truco habitual, hacerse la víctima. «Estoy luchando por mantener esta casa. Estoy tratando de construir un futuro. ¿Puedes dejar de ser tacaña y de medir cada centavo, por favor? Me estás estresando aún más. ¿Quieres que me dé un infarto para que estés satisfecha?» Gaslighting. Quería que me sintiera culpable por dudar de él. Quería que creyera que mi preocupación era una carga. Me quedé en silencio. Lo miré. El sudor perlaba su frente a pesar de que el aire acondicionado estaba a 20 grados. Sus ojos se movían constantemente, evitando mi mirada directa. No era la indignación de un inocente. Era el encubrimiento de un culpable. «Hola a todos, ya llegué». La puerta se abrió de golpe. Valeria entró como un torbellino de color, rompiendo el ambiente denso y tenso. Se veía radiante. Mejillas sonrosadas. El dulce olor de su perfume era abrumador. Y en su mano, un bolso, color marrón característico. El clásico estampado monogram, Louis Vuitton. Lo llevaba con orgullo, como si estuviera caminando por una pasarela de moda, no entrando a la sala de una casa endeudada. Entrecerré los ojos. 35 años de trabajo. Aprobé el gasto de regalos para innumerables socios de alto nivel. Conocía el olor del cuero genuino. Sabía el brillo mate de un cierre chapado en oro. Sabía cómo un bolso auténtico mantiene su forma. Era genuino, sin duda. Valeria notó la tensión en el aire. Su sonrisa se endureció un poco. Se apresuró a esconder el bolso detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. «Bonito bolso, Valeria», dije, mi voz suave como si nada. «¿Lo acabas de comprar?» Valeria rió falsamente, su risa chirriante. «Ah, sí, mamá. Pero…» Miró a Carlos buscando ayuda. «Este es muy barato. Es una súper falsa, mamá. Lo compré en el tianguis de San Juan esta tarde. Solo me costó 500 pesos. Se ve real, ¿verdad? ¿500 pesos?» Miré el bolso. Esa costura artesanal exquisita no costaba 500 pesos. Ese olor a cuero fino no venía del tianguis. Me giré hacia Carlos. Se estaba secando el sudor de la frente. Asintió repetidamente, secundando a su esposa. «Sí, mamá. Mi esposa es muy ahorradora. Solo usa imitaciones.
¿Para qué gastar dinero en esas marcas caras? Ahorradora. Esa palabra, saliendo de su boca, sonó tan irónica. Ya veo, asentí, fingiendo creerles. Pensé que, bueno, descansen. Voy a acostarme un rato. Me di la vuelta, caminando lentamente hacia mi habitación, pero en mi cabeza, una máquina de contabilidad ya había comenzado a funcionar. Noche. 11:30 de la noche. Toda la casa estaba sumida en la oscuridad. Solo se escuchaba el chirrido de los grillos en el jardín. Me senté en la cama, con la espalda apoyada en la fría cabecera de madera. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave. Sobre mi regazo, mi vieja tableta. No podía dormir. La sospecha me carcomía el estómago como ácido. Emergencia. Gastos de representación. Imitación. Ahorradora. Esas palabras bailaban en mi mente, chocando entre sí, creando sonidos de ruptura. Abrí la aplicación de Instagram. No usé mi cuenta principal. Inicié sesión en una cuenta falsa llamada User789, que creé hace mucho tiempo solo para seguir en secreto la vida de mis hijos. Ese mundo de glamour que nunca me contaron. Valeria me había bloqueado en su cuenta principal. No quería que su suegra pueblerina la espiara, pero se olvidó de bloquear a los extraños. Escribí en la barra de búsqueda: Valeria, Queen. Su perfil apareció. Público. Lo que me golpeó fue una story publicada hace 3 horas. El círculo rojo alrededor del avatar parpadeaba, invitando. Hice clic. ¡Boom! La verdad explotó ante mis ojos. Una foto en primer plano. Clara, nítida. El bolso Louis Vuitton, el que ella dijo que era del tianguis, estaba colocado con orgullo en una mesa con un mantel blanco. Al lado, una copa de vino tinto y un costoso plato de ribeye steak. El color del cuero bajo la luz amarilla del restaurante se veía lujoso, de alta clase. El cierre dorado brillaba, sin un rasguño. Y la leyenda insertada, con una fuente elegante. La mejor noche de mi vida. Gracias, esposo mío, @Carlos, por el regalo de cumpleaños anticipado. El sueño Louis Vuitton se ha hecho realidad. 100% auténtico, comprado en Andares Mall. Te amo, acompañado de un icono de corazón y una imagen de bolsa de dinero. Me quedé mirando la pantalla. Andares Mall, el centro comercial de lujo más exclusivo de Guadalajara. Un lugar donde un bolso como ese cuesta al menos 60,000 pesos. Salí, abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. Tenía derecho a ver el historial de transacciones, aunque no a transferir dinero, de la cuenta de la compañía familiar, la que Carlos usaba para pagar la tarjeta de crédito. Comparé. 12 de mayo, 18:30. Transacción en Louis Vuitton Andares. Monto: 65,000 pesos. 12 de mayo, 20:45. Transacción en Sonora Grill Prime. Monto: 4,500 pesos. Coincidencia. Cada número coincidía perfectamente hasta ser cruel. Dejé la tableta sobre el colchón. No lloré. Mis lágrimas parecían haberse secado desde la tarde. En su lugar, una sensación de frío, muy frío. La emergencia de Carlos era la vanidad de Valeria. El accidente de Carlos era una cena de lujo que yo, esta anciana madre, nunca me atreví a soñar. Habían mentido, sin pestañear. Habían usado mi sudor y lágrimas, mi dinero de jubilación, mi amuleto de la suerte de vida o muerte para obtener una foto de alarde en las redes sociales. Miré el techo. Desde el piso de arriba se escuchaban las risas y los murmullos de la pareja. Música, reggaetón vibrante. Estaban celebrando, estaban brindando por su engaño. En esta habitación oscura me sentí estúpida. Había criado víboras en mi seno, había calentado serpientes venenosas, pero algo brilló en mi mente. Una agudeza profesional. 60,000 más 4. 500 es casi 70,000, pero la factura de la deuda es de 120,000. Entonces, ¿a dónde fueron los 50,000 pesos restantes? Si solo fuera el bolso, podría sentirme herida, podría estar enojada,
pero podría perdonar. La vanidad femenina, la entiendo, pero la intuición de una contadora me dijo: este bolso es solo la punta del iceberg. Todavía falta una gran suma de dinero. Una suma sin factura de compra. ¿Qué estaban planeando? ¿O Carlos estaba ocultando un secreto más oscuro que la frivolidad? Apreté los puños. Esta noche es demasiado larga. ¿Qué harías si descubrieras que tus hijos están usando tu dinero de emergencia para comprar estatus? ¿Correrías escaleras arriba? ¿Les arrojarías el bolso a la cara y los echarías de la casa? No, yo no haré eso. El impaciente pierde. Me quedaré en silencio, cavaré más profundo. Descubriré a dónde se evaporaron esos 50,000 pesos. Y sé que la respuesta no estará en el centro comercial. Estará en un lugar mucho más oscuro. Sígueme. No te vayas, porque accidentalmente escuché una conversación a medianoche. Un plan que me heló la sangre, más despiadado que perder dinero. Noche. La oscuridad en esta casa parecía más espesa de lo normal. No era solo la ausencia de luz. Era el peso de las mentiras. Estaba despierta, dando vueltas. La imagen de la factura de 120,000 pesos y el bolso Louis Vuitton bailaban en mi cabeza. Chocaban, giraban, creando un torbellino psicológico que retorcía mi estómago. Mi garganta estaba seca, ardiente. Necesitaba agua, y necesitaba una pastilla tranquilizante, suave. Si no, el cerebro de contadora en mí explotaría por las ecuaciones sin solución. Me levanté de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera fría. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Caminé sigilosamente por el pasillo del segundo piso. Una luz amarillenta se filtraba por la rendija de la puerta del dormitorio de Carlos, al final del pasillo. No estaban durmiendo. Iba a pasar rápidamente para bajar a la cocina. No quería verlos en este momento. Temía no poder contenerme y arrebatarles ese bolso. Pero entonces... ¡crash! Un sonido estridente resonó. El sonido de cristales rotos golpeando la pared. Me detuve, seguido de sollozos y gritos ahogados entre dientes. Mi instinto maternal se activó. A pesar de la ira de la tarde, mis pies se movieron automáticamente hacia allí. ¿Qué pasó? ¿Están peleando? ¿O Carlos está borracho otra vez? Me acerqué. Pegué mi oído a la gruesa puerta de roble. La madera que elegí hace años para insonorizar el sueño de mi hijo, ahora era una barrera que me impedía llegar a la verdad. Pero el grito de la desesperación no puede ser detenido. ¿Crees que yo quería esto? La voz de Carlos, temblorosa, pánico. Iba a recuperarlo. El partido de México contra Brasil, la cuota era 5-1. Aposté todo. ¿Quién iba a decir que jugarían como un montón de vagos? Contuve la respiración. Apuestas. Esa palabra explotó en mi cabeza. No eran pérdidas de inversión, no eran gastos de representación, era juego. Ahora los prestamistas del barrio de Tepito me están buscando. La voz de Carlos se elevó, llena de miedo. No están jugando, Valeria. Me amenazaron con cortarme los dedos si no pago $500,000 la próxima semana. 500,000 pesos. Me agarré al marco de la puerta. Mis piernas se debilitaron. Los 120,000 pesos de la tarjeta de crédito eran solo cambio, solo la punta del iceberg. Mi hijo, mi orgullo. Le debía $500,000 a la mafia por apuestas de fútbol. Adentro, los sollozos de Valeria cesaron. Esperé un reproche, un consejo, o al menos el miedo de una esposa. Pero no. La voz de Valeria resonó, gélida, cortante como un bisturí. Te dije que no jugaras esas estúpidas aplicaciones. Pero bueno, ¿de qué sirve llorar? El problema es, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Vas a dejar que vengan a matarnos a los dos? Yo, no sé. Carlos tartamudeó. Ya no tengo más opciones. Hay una manera, dijo Valeria. Su voz era escalofriante por su tranquilidad. Vendamos esta casa. Mi corazón se detuvo. Esta casa, el trabajo de toda la vida de mi esposo y mío, el lugar que guarda cada recuerdo, cada aliento de mi difunto esposo. Esta mansión en Zapopan tiene una ubicación privilegiada,
continuó Valeria, calculando rápido como una comerciante. El precio de mercado es de al menos 8 millones de pesos. Después de pagar la deuda, todavía nos queda una suma enorme. Abriré el spa de lujo, qué sueño. Compraremos un penthouse en el centro. Viviremos una vida de lujo. Pero, Carlos dudó. Esta es la casa de mamá. Papá la dejó. Los documentos todavía están a su nombre. Tu madre está vieja. Valeria interrumpió, su voz áspera. Está chiflada. ¿Para qué necesita vivir en esta mansión enorme y desperdiciarla? Necesita un espacio más tranquilo, más adecuado para alguien que está a punto de morir. Escuché pasos en la habitación. Ya investigué. Su voz se volvió melosa otra vez. Está el asilo de ancianos San José en las afueras, al otro lado de la ciudad. El costo es muy bajo. La asistencia social se encarga. Allí hay muchos ancianos con demencia para que se haga compañía. Le gustará. San José. Ese nombre me golpeó como un martillo. San José no era un asilo de ancianos. La gente de Guadalajara lo llamaba la estación de espera de la muerte. Era un lugar destartalado, sucio, con un fuerte olor a orina, donde arrojaban a los ancianos, sin hogar para esperar el día de la cremación. Quería meterme allí, para apoderarse de la casa, para abrir un spa, para comprar bolsos de marca. Pegué mi oído a la puerta. Las lágrimas se derramaron, ardientes. Esperé a Carlos. Hijo, di que no. Grita a esa mujer malvada. Nunca. Ella es mi madre. Ella sacrificó su vida por mí. 1 segundo. 5 segundos. 10 segundos pasaron. El silencio en la habitación era más aterrador que los gritos. Luego la voz de Carlos sonó. Débil. Cobarde. Pero, ¿cómo convenzo a mamá de vender? Ella no querrá. No se negó. No me defendió. Solo le preocupaba cómo lograrlo. Ese fue el golpe mortal. Cortó el último lazo de amor maternal que quedaba en mi corazón. Eres tan ingenuo. Valeria se rió burlonamente. Ella confía más en ti. Solo dile que estás a punto de ir a la cárcel. Llora y suplica. Se ablandará y firmará el poder. Oh. Ella bajó la voz a un susurro. Solo mézclalo con un montón de papeles de seguro. La anciana tiene mala vista y confía en ti. Le dices que firme y firma, tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Me retiré. Me tambaleé. Tuve que agarrarme a la pared para no caer. Me tapé la boca para sofocar el sollozo que estaba a punto de escapar. No bebí agua. ¿Qué agua podría lavar esta humillación? Regresé sigilosamente a mi dormitorio. Cerré la puerta, puse el cerrojo, me senté en el suelo, justo enfrente del altar de mi esposo. No lloré en voz alta. Las lágrimas de una anciana fluyen hacia adentro, amargas, dolorosas. Viejo, susurré al vacío. Tu hijo ha muerto. La persona en la habitación de al lado no era el pequeño Carlos de antes. Era solo un adicto al juego y un hombre cobarde a las faldas de su esposa. ¿Quieren jugar a la estafa? ¿Quieren meterme en San José? Muy bien. Me sequé las lágrimas. Mis ojos, mirando la foto de mi esposo, se volvieron fríos, vacíos. Les mostraré lo que es el engaño de una maestra de contabilidad. Quieren vender la casa. Dejaré que la vendan. Pero el precio que pagarán no será dinero, será su libertad. 3 días después, llovía a cántaros. Las lluvias de verano en Guadalajara siempre son violentas, como si quisieran lavar todos los pecados de esta ciudad. Truenos resonaron, rasgando el cielo gris. La presión atmosférica cambió repentinamente. Yo estaba en la cocina, sosteniendo una taza de té de hierbas. De repente, mi pecho se apretó. Un dolor agudo y punzante se extendió a mi hombro y brazo. Mi cabeza daba vueltas. Mis ojos se oscurecieron. Presión arterial alta. Historial de problemas cardíacos. La taza cayó al suelo. Crash. Caí de rodillas, agarrándome el pecho, jadeando. «¡Carlos! ¡Valeria!», grité con todas mis fuerzas, mi voz distorsionada por el dolor. Me cuesta respirar. Escuché pasos corriendo desde el piso de arriba. Apareció Carlos. Llevaba pantalones cortos, su mano todavía agarraba su teléfono.
Me miró acurrucada en el suelo lleno de trozos de porcelana rota. Su rostro se arrugó, pero no por preocupación, sino por molestia. «¿Qué te pasa ahora, mamá?», gritó, sus ojos aún mirando la pantalla del teléfono. «Estoy enviando mensajes de texto a mi socio inversor, el prestamista. No me distraigas». Mi corazón. Jadeé. «Llévame al hospital». Valeria estaba parada en la parte superior de la escalera. Llevaba una mascarilla de papel blanco, pareciendo un fantasma sin emociones. «Mi coche está en el taller», dijo desde arriba, su voz perezosa. «Llama un taxi tú sola. No seas tan dramática. Seguro es solo una baja de presión para llamar la atención». Carlos me miró. Luego miró su teléfono. Llegó un nuevo mensaje. Se puso pálido. «Ve tú sola, mamá», dijo rápidamente. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso a su habitación. «Tengo una reunión urgente. Iré después». Me abandonó, tirada en el suelo frío, en medio de los vidrios rotos, con un dolor en el pecho. No recuerdo cómo me arrastré hasta la puerta. No recuerdo cómo marqué temblorosamente un Didi. Solo recuerdo los ojos asustados del taxista desconocido mientras me ayudaba a subir al coche bajo la lluvia torrencial. «Señora, madre», exclamó, «¿dónde están sus hijos? ¿Por qué la dejaron ir sola así?». No respondí. El agua de la lluvia se mezcló con mis lágrimas. Frío penetrante. Sobreviví. El médico dijo que tuve suerte. Si hubiera llegado 15 minutos más tarde, podría haber sufrido un derrame cerebral. Me recetó medicinas y me advirtió que no sufriera estrés severo. Regresé a casa a las 6 de la tarde. La casa estaba a oscuras. La lluvia seguía cayendo. Arrastré mis pasos cansados hasta la sala. Debería haber descansado, pero la luz de una linterna parpadeando en el pasillo del primer piso atrajo mi atención. La luz venía del despacho. Esa era la habitación de mi esposo, donde guardaba intactos todos sus recuerdos. Un lugar considerado un santuario, que prohibía a cualquiera invadir. La puerta estaba entreabierta. Contuve la respiración, me acerqué. La escena ante mí hizo que mi sangre hirviera, superando el dolor persistente en mi pecho. La habitación estaba revuelta. Los libros preciosos de mi esposo estaban esparcidos por el suelo. Los premios y medallas fueron apartados. La pintura al óleo de un paisaje de Jalisco, que cubría la caja fuerte empotrada, había sido quitada. Valeria y Carlos estaban parados frente a la caja fuerte. Carlos sostenía la linterna. Sus manos temblaban. Valeria sostenía una pequeña palanca. Estaba tratando de forzar el borde de la caja fuerte, sudando profusamente, su rostro distorsionado por la codicia. «Maldición», juró. «¿Cuál es la clave? ¿No dijiste que era el cumpleaños de tu madre?» «Ya lo intenté. No funciona». Carlos gimió. «Deténganse de inmediato», grité. El grito rasgó la noche. Los dos ladrones se sobresaltaron y se dieron la vuelta. Carlos dejó caer la linterna. Retrocedió, su rostro blanco como el papel. «Mamá», tartamudeó. Pero Valeria no. Me miró. Y decidió quitarse la máscara de falsedad. Tiró la palanca al suelo. «Keng». El sonido metálico era estridente. Caminó hacia mí, cara a cara. «Qué alivio que ya regresaste», dijo, su voz descarada, sin un rastro de culpa. «Abre esta caja fuerte ahora. Necesitamos los títulos de propiedad para hipotecar el banco. Esta es la propiedad de tu padre y mía», dije, mi voz temblando de ira. «Ustedes son una banda de ladrones. ¿Para qué la guardas?» Valeria siseó, acercando su rostro al mío. «¿No dijo el médico que estás a punto de morir? Estás vieja y enferma. ¿Piensas llevarte todo ese dinero a la tumba?», señaló a Carlos, que estaba encogido. «Dame la llave, para que tu hijo pague sus deudas. Si no, la próxima semana la mafia le cortará los dedos y lo matará. ¿Quieres que muera o quieres conservar el dinero?». No la miré. Miré a Carlos, el hijo que di a luz con tanto dolor, el hijo por el que me quedé despierta noches enteras cuando tuvo fiebre. «Carlos», pregunté, mi voz rota, infinitamente triste, «¿dejas que tu esposa me hable así? ¿Dejas que destruya la habitación de tu padre?
¿Estás dispuesto a verme morir en un asilo para pagar tus deudas? Carlos bajó la cabeza. Evitó mi mirada. El silencio era sofocante. Luego murmuró: «Mamá, dale la llave. Necesito el dinero urgentemente. No seas egoísta». Egoísta. Esa palabra fue la gota que colmó el vaso. Se desbordó. Rompió toda mi paciencia, todo el amor ciego que quedaba. El corazón de madre en mí se hizo añicos. Desapareció. En ese momento me di cuenta. Ya no quedaba ningún hijo que salvar. La persona parada frente a mí era un adicto, un enemigo. Tomé un respiro profundo. El dolor en mi pecho desapareció. En su lugar, el frío del hielo. Ajusté mi cuello. Me erguí. Ya no era la madre anciana y débil que acababa de regresar del hospital. Soy Elena, la contadora principal. Olvidé el código, dije, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. La medicina me ha hecho perder la memoria. Déjame buscar en mi viejo cuaderno de notas. Te lo daré mañana. Valeria entrecerró los ojos con sospecha, pero mi expresión de agotamiento parecía muy convincente. Está bien, resopló. Te doy una noche. No juegues. Mañana por la mañana quiero ver esos papeles en la mesa. Se fueron arrastrándose, sin olvidar cerrar la puerta de golpe. Me quedé sola en la oscuridad de la habitación desordenada. Caminé hacia el escritorio de mi esposo. Me senté en la silla de cuero familiar. Acaricié la superficie de madera fría. Levanté el teléfono. No llamé a la policía. La policía no resuelve tragedias familiares. Marqué el número de un viejo amigo, alguien que la comunidad legal aquí llama el tiburón. El teléfono sonó 2 veces. Contestó el otro lado. «¿Hola?» Una voz de hombre grave sonó. «Ernesto», dije, mirando fijamente la caja fuerte sin abrir. «Soy yo, Elena. ¿Todavía tienes el expediente de evasión de impuestos de hace años?» «Todavía lo tengo». «¿Por qué?» Apreté el teléfono. «Necesito que me ayudes a tender una trampa muy grande. Mañana les daré lo que quieren, con un precio que nunca podrán pagar en toda su vida». Amaneció. Pero en esta casa, el sol no trajo calor. Solo iluminó más claramente las grietas de una familia muerta. Salí de mi habitación, ya no con la postura recta de la noche anterior. Me encorvé. Dejé que mis manos temblaran incontrolablemente. Me apoyé en mi bastón de madera, marcando un ritmo en el suelo de baldosas. El sonido de la vejez, de la impotencia. Valeria y Carlos estaban sentados a la mesa. Me miraron como si miraran a una presa herida, esperando solo el tiro de gracia final. «¿Dónde están las llaves de la caja fuerte?», preguntó Valeria de inmediato, sin saludar. Estaba masticando una manzana, el ruido de la masticación lleno de impaciencia. «¿Y el código?». Me acerqué al refrigerador, sirviéndome temblorosamente un vaso de leche. Intencionalmente dejé que mi mano golpeara el borde de la mesa. El vaso de leche se derramó. El líquido blanco se extendió por el suelo, fluyendo hacia los zapatos de Carlos. Retiró el pie, su rostro arrugado. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá?», gritó. «Yo, lo siento». Tartamudeé, mi voz susurrante, mis ojos turbios mirándolos sin rumbo. La medicina. La medicina me hizo olvidar todo. El código, el cumpleaños. No puedo recordarlo. Me duele mucho la cabeza. Me agarré la cabeza, interpretando un papel perfecto. Valeria me miró, luego a Carlos. Ella sonrió burlonamente. Una sonrisa de desprecio mezclada con satisfacción. Ella creyó. Creyó que el shock de anoche, más los tranquilizantes, me habían convertido en una anciana realmente confusa. «Está bien», dijo con arrogancia. «Si lo olvidaste, está bien. No sigas intentando abrir la caja fuerte. Lo haremos de manera legal». Se giró para susurrarle a Carlos, pero intencionalmente me dejó escuchar. «Perfecto. Llevarlo a los tribunales es más seguro. La anciana ahora es como una vela en el viento. Frente a la jueza, viendo esta apariencia temblorosa, firmará lo que sea. Así será legítimo, y el banco no podrá objetar». Carlos asintió, aliviado. «Sí, mañana vamos al tribunal. Mamá, prepárate». Se fueron a trabajar.
dejándome a mí y un charco de leche en el suelo. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse. Lentamente me erguí. El temblor desapareció. Mis ojos turbios recuperaron su agudeza habitual. No limpié el charco de leche de inmediato. Me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Cerré las cortinas. Ahora era hora de trabajar. Saqué una caja de cartón vieja de debajo de mi cama. Dentro, mi pesada laptop Dell, mi compañera de batalla, durante mis últimos 10 años en el grupo. La conecté. El ventilador zumbó ruidosamente como el motor de un tanque encendiéndose. Me puse mis lentes. Me recogí el cabello. Ya no era la madre anciana y débil. Elena, la contadora principal, había regresado. Inicié sesión en el sistema bancario en línea. Tenía derechos de administrador sobre las cuentas familiares. Carlos pensó que había cambiado la contraseña, pero olvidó que el correo electrónico de recuperación seguía siendo el mío. Mis dedos volaron sobre el teclado. Clac, clac, clac. El sonido familiar. El sonido de la justicia. Comencé a rastrear el flujo de dinero. Filtré por la palabra clave, caliente, MX. La casa de apuestas más grande de México. La pantalla mostró una larga lista, toda roja. 15 medios. Negativo 50. 000. Pesos. 20 tercios. Negativo 100. 000. Pesos. 5 quintos. Negativo 200. 000 pesos. Total en 2 años. 2.3 millones de pesos. Me estremecí. Esa cantidad era el sudor y las lágrimas de toda la vida de mi esposo. Se había quemado en partidos de fútbol sin sentido. Revisé la tarjeta de crédito de Valeria. Gastos disfrazados inteligentemente. Consultoría financiera ABC. Servicios de logística XYZ. Pero soy una profesional. Busqué los códigos de Registro Federal de Contribuyentes, RFC, de esas compañías. Resultado: Gucci, Prada, Spa, La Mer. Había usado dinero de la compañía familiar para comprar, y lo había contabilizado como gastos de negocio, fraude comercial. Pero eso no era suficiente para meterlos en la cárcel. Necesitaba un golpe mortal, un delito penal innegable. Recordé las palabras de Carlos de anoche. Vendí el terreno. Accedí al portal del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Busqué el historial de transacciones inmobiliarias de Carlos. Aquí está. 2 lotes de tierra en las afueras de Tlaquepaque. Titularidad conjunta de madre e hijo. Los vendió en noviembre del año pasado. Precio en el contrato notarial: 1 millón de pesos. Pero encontré una transferencia extraña a su cuenta secreta el mismo día por parte del comprador. Cantidad: 1.5 millones de pesos. Había declarado un precio de venta más bajo para evadir impuestos. Y lo más importante, había falsificado mi firma en el poder de venta del terreno. Evasión de impuestos. Falsificación de documentos. Eso es prisión. Definitivamente. Sonreí. Una sonrisa fría en la oscuridad. Abrí Excel. Comencé a ingresar datos. Columna A: fecha y hora. Columna B: cantidad. Columna C: propósito disfrazado. Columna D: la verdad. Línea por línea. Estaba tejiendo la jaula de hierro para mi propio hijo. Cada número era una puntada cosiendo mi herida emocional, y a la vez un clavo golpeando el ataúd de su libertad. 3 de la tarde. Escapé de la casa por la puerta trasera. Le mentí al jardinero diciendo que iba a la iglesia a rezar. Tomé un taxi hasta el centro histórico. La oficina del abogado don Ernesto Salgado estaba en un edificio antiguo construido en el siglo XIX. Paredes de piedra gruesas, un ligero olor a libros viejos y a puros cojiba. Ernesto estaba sentado detrás de un escritorio gigante de caoba. Había envejecido mucho, pero sus ojos seguían brillando como los de un halcón. Coloqué la memoria USB y la carpeta impresa sobre la mesa. «Revísalo», dije brevemente. Ernesto tomó la carpeta. Hojeó página tras página. El silencio llenó la habitación. Solo el susurro del papel y el tic-tac del reloj de péndulo. 5 minutos después, Ernesto levantó la mirada. Se quitó los lentes, mirándome con una mezcla de asombro y admiración. «Elena,
Su voz era profunda. Sigues tan aguda como siempre. Esta evidencia de evasión de impuestos y falsificación de firma es suficiente para que el muchacho pase de 5 a 7 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Se detuvo, mirándome a los ojos. «Es tu hijo. ¿Estás segura?» No parpadeé. «Necesita una lección, Ernesto. Si lo dejo ganar, venderá la casa, me echará a la calle y luego quemará todo su dinero en el juego. La cárcel puede reformarlo. Pero si lo dejo vivir con esa esposa y las deudas con la mafia, morirá en la calle». Apreté los brazos de la silla. «Hazlo lo más duro posible. Quiero salvar la parte humana de él, matando la parte hijo malcriado». Ernesto asintió lentamente. Sonrió. «Bien, el plan es este. No los detengas de demandar. Déjalos demandar. Déjalos pararse frente al tribunal, jurar y afirmar que los bienes son suyos». Dio una calada a su puro. En ese momento, su crimen pasará de disputa civil a perjurio ante el tribunal y fraude para obtener bienes. En ese momento, lanzaré este expediente. Ganaremos todo. Acepto. Me levanté. Afuera, el sol de la tarde brillaba en las viejas paredes de piedra. Regresé a casa. Valeria se probaba un vestido con alegría frente al espejo. Carlos estaba hablando por teléfono, presumiendo con amigos. Los miré. Sigan riendo, sigan bailando. La trampa está tendida, y ustedes mismos se están atando el nudo corredizo alrededor del cuello. Esa noche. El ambiente en la casa cambió extrañamente. Ya no había gritos. No más frialdad. El comedor estaba iluminado por velas. Sobre la mesa con un mantel blanco, cubiertos de plata relucientes. Por primera vez en 2 años, Valeria misma estaba en la cocina, o más bien, estaba sirviendo comida comprada en platos. El olor a tequila Don Julio 70 era abrumador. El platillo de chiles en nogada, el plato tradicional elaborado con salsa de nuez, estaba colocado con orgullo en el centro de la mesa. «Siéntate, mamita». Valeria me acercó la silla, su voz tan dulce que me dio escalofríos. «Hoy queremos invitarte a una cena suntuosa». Me llamó mamita. Esa palabra, saliendo de su boca, sonaba como el siseo de una serpiente de cascabel. Me senté en el asiento principal. Carlos sirvió el vino. Su mano temblaba un poco. No se atrevía a mirarme a los ojos. «Celebremos que mañana todo se resolverá». Levantó su copa, su voz forzada. «Nuestra familia volverá a estar en armonía. ¿Verdad, mamá?» Levanté mi copa. Miré a través del líquido transparente. Este no era un brindis por la paz. Esta era la última cena, la cena de Judas. Estaban emborrachando sus propias conciencias antes de traicionarme. Tomé un sorbo. El sabor del licor era amargo, picante en mi garganta. «Sí, armonía», respondí, mi voz ligera. «Eso espero». La comida comenzó en un silencio incómodo. El sonido de los cubiertos golpeando los platos de porcelana era ken-ken como el choque de armas. Cuando el plato principal estaba medio vacío, Carlos, recibiendo una patada de su esposa debajo de la mesa, comenzó a actuar. Alcanzó una carpeta azul que estaba en el aparador, deslizándola suavemente hacia mí. «Mamá», comenzó, secándose el sudor de la frente. «El abogado dice que la audiencia de mañana es solo un formalismo. Pero, ya sabes, el tribunal es ruidoso, agotador, y los honorarios de los abogados son terribles». Tragó saliva. «Creo que podrías firmar este acuerdo ahora mismo. Lo resolveremos internamente. Evitemos ir a la plaza pública y ser objeto de chismes». Miré la carpeta. La abrí. Las letras mayúsculas me golpearon. Contrato de donación. Contenido. Yo, Elena, por razones de vejez y mala salud, transfiero voluntariamente el 100% de la propiedad de la casa, la tierra y las cuentas de ahorro a mi hijo Carlos Gómez. Sin condiciones. Valeria se inclinó, tomando mi mano delgada. Su mano estaba fría, sus uñas pintadas de rojo brillante como garras. «Firma, mamita», me sedujo, su voz cantarina. «Después de firmar, mañana te llevamos de viaje a Puerto Vallarta. No tienes que preocuparte por el dinero ni por administrar la casa. Carlos y yo
nos encargaremos de todo. Solo tienes que disfrutar de la bendición. Disfrutar de la bendición. Me estremecí. En mi mente apareció la imagen del destartalado asilo San José, el fuerte olor a orina, y los ancianos abandonados esperando la muerte. Esa era la bendición que tenían para mí. Tomé el bolígrafo Montblanc que Carlos me ofreció. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por anticipación. Este era el momento decisivo. Entrecerré los ojos. Fingí alejar el papel, luego acercarlo, como alguien con mala vista. Mi mano comenzó a temblar. Puse la punta del bolígrafo en la sección de la firma. La tinta negra comenzó a extenderse en un pequeño punto en el papel blanco. Tanto Carlos como Valeria contuvieron la respiración, sus ojos fijos en la punta del bolígrafo, sus pupilas dilatadas por la codicia. Solo una firma más. Ganarían sin derramar una gota de sudor. Me echarían a la calle mañana por la mañana. 1 segundo. 2 segundos. Clac. Solté el bolígrafo. Cayó sobre la mesa de madera, rodó y cayó al suelo. Oh. Suspiré, recostándome en la silla, con una expresión de total impotencia. Estoy mareada. La letra es muy pequeña, no puedo leer. Mamá, Valeria gritó, casi golpeando la mesa. Se contuvo. Solo tienes que firmar, no necesitas leer. No, negué con la cabeza vigorosamente, mi voz asustada. Tu padre me advirtió mucho. Firmar documentos de propiedad es un asunto serio. Necesita testigos. De lo contrario, es de muy mala suerte. Y si dicen que ustedes me estafaron. Los miré, mis ojos completamente inocentes. Bueno, empujé el papel de vuelta hacia Carlos. De todos modos, mañana ya tenemos una cita. Dejemos que la jueza sea testigo de mi firma frente a todos. Así es legítimo, para que ningún familiar diga que me están robando. Enfaticé la palabra robando. El rostro de Carlos se crispó. La paciencia de Valeria se agotó. Se puso de pie de golpe. La silla cayó ruidosamente detrás de ella. La máscara de dulzura se rompió en pedazos. Anciana chiflada, siseó, señalándome directamente. Te dimos la oportunidad de mantener algo de dignidad, y no quisiste. ¿Quieres ir a la corte, eh? ¿Quieres que el mundo vea que tus hijos te demandan por pérdida de memoria? Se inclinó, acercando su rostro al mío. Su fuerte perfume ahora olía a cadáver. Muy bien. Mañana vamos a la corte. Si la jueza declara que perdiste tu capacidad legal, mañana mismo por la tarde te meteré en el asilo de ancianos más destartalado de todo el estado de Jalisco. Morirás pudriéndote allí sin un centavo. Ni se te ocurra llevarte nada. Carlos se quedó sentado, cabizbajo. No reprendió a su esposa. No se atrevió a mirarme. Su silencio fue la complicidad más cruel. Miré a Valeria, que jadeaba de ira. No tenía miedo. Al contrario, sentí una extraña calma, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Me levanté. Lentamente. Me ajusté el chal de lana sobre mis hombros. De acuerdo, dije. Mi voz ya no temblaba. Fría y firme. Los veo mañana en el tribunal. Asegúrense de vestirse bien. Mañana será un día memorable. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, dejando a los dos parados congelados en el lujoso comedor. Se miraron con confusión. ¿Por qué no lloró la señora? ¿Por qué no suplicó? ¿Por qué estaba tan tranquila? Esa noche no dormí. Planché mi viejo traje negro, el que usé cuando fui ascendida a contadora principal, y también el que usé en el funeral de mi esposo. Miré el expediente de pruebas sobre la mesa. Pensaron que me negué a firmar por estar chiflada. No sabían que quería que fueran a la corte. Necesitaba que fueran a la corte, porque solo ante la ley, sus mentiras se convertirían en perjurio. Sus acciones se convertirían en fraude. La trampa se había cerrado. El telón se había levantado. Mañana no será un juicio de división de bienes. Mañana será un juicio de conciencia. ¿Están listos? La sesión del tribunal se reanudó. El ambiente era denso, pesado como el plomo. El abogado de Carlos se levantó, se ajustó el cuello, con la confianza de alguien que cree tener la verdad. Lanzó su golpe decisivo. Señoría, dijo, su voz resonando, señalándome directamente.
Mi cliente es el único pilar económico restante de la familia Gómez. La señora Elena, lamentablemente, ya no es competente. Su confusión, como olvidar el código de la caja fuerte, firmar mal los documentos, es una amenaza para el legado de su difunto esposo. Carlos se paró a su lado, con la cabeza inclinada. Interpretó el papel del hijo devoto a la fuerza muy bien. Ocasionalmente me miraba, sus ojos llenos de dolor falso. La jueza asintió levemente. Se giró hacia mí. Señora. Elena, preguntó, su voz severa, ¿tiene algo que decir en defensa de su estado de salud y capacidad legal? Si no, el tribunal procederá con la transferencia de la tutela. Toda la sala se quedó en silencio. Valeria se sentó abajo, con la comisura del labio curvada. Había comenzado a limarse las uñas. Pensó que el juego había terminado. Yo seguía sentada quieta, pero mi abogado, don Ernesto Salgado, se levantó. No se apresuró. Se abrochó lentamente el saco. No miró a la jueza, ni al abogado contrario. Miró al vacío, su voz fría como el viento del infierno. Señoría, este caso no es sobre salud, es sobre matemáticas. Hizo una pausa. Y las matemáticas no saben mentir. Hizo una seña al secretario del tribunal. Clic. La gigantesca pantalla del proyector detrás del estrado se encendió. Apareció una hoja de cálculo de Excel. El título en rojo brillante. Informe de flujo de efectivo familiar. Últimos 3 años. Toda la sala jadeó. Un murmullo se levantó como un enjambre de abejas. Valeria se detuvo. La lima de uñas cayó al suelo. Clac. Sus ojos se abrieron, mirando fijamente la pantalla. Ernesto tomó el puntero láser. Comenzó a diseccionar sus vidas. Columna A. Fuentes de ingreso. Pensión y ahorros de la señora Elena. Columna B. Gasto real del señor Carlos y la señora Valeria. Presionó el botón. Apareció la primera línea. 12 de mayo. Categoría de gasto. Gastos médicos de emergencia. Cantidad. 65,000 pesos. Una imagen apareció al lado. Factura de compra de un bolso Louis Vuitton en Andares Mall. Y la foto de Valeria sonriendo, presumiendo el bolso en Instagram. 20 de junio. Categoría de gasto. Capital para inventario. Cantidad. 150,000 pesos. Imagen de contraste. Estado de cuenta de depósito de dinero en la cuenta de apuestas caliente. MX. 15 de agosto. Categoría de gasto. Reparación de techo. Cantidad. 80,000 pesos. Imagen de contraste. Boletos de avión en clase ejecutiva y factura de un resort de 5 estrellas en Cancún. Carlos estaba pálido como un fantasma. Se aferró a la barandilla, sus piernas temblando, como si estuviera a punto de colapsar. Me levanté. Dejé caer mi bastón a un lado. Mi espalda estaba recta. Los ojos que estaban turbios por la mañana ahora eran agudos como cuchillas. Caminé hacia el estrado. Señoría. Mi voz resonó, clara, con la autoridad de una ex contadora principal. Mi silencio durante los últimos 2 años no fue porque estuviera confusa, sino porque soy una madre. Tenía la esperanza de que mi hijo conociera sus límites. Me giré para mirar a Carlos. Se encogió ante mi mirada. Pero la codicia es un pozo sin fondo, dije, señalando la pantalla, pasando a la siguiente diapositiva. La diapositiva final. El golpe mortal. Carlos. ¿Recuerdas los 2 lotes de tierra en las afueras de Tlaquepaque que vendiste el año pasado? Levantó la mirada, sus ojos suplicantes. No, mamá. No lo digas. Le dijiste a tu madre que los vendiste con una pérdida de 1 millón de pesos. Pero en realidad los vendiste por 2.5 millones. Falsificaste la firma de poder de tu madre. Y lo más importante, miré directamente a la jueza. Transfirió la diferencia de 1.5 millones a una cuenta secreta para evadir impuestos. Esta mañana, mi abogado ha enviado toda esta evidencia al SAT. Servicio de Administración Tributaria. Evasión de impuestos. En México, la evasión de impuestos es un delito penal grave.
No hay libertad condicional. Valeria saltó de la fila de la audiencia. Yo no sabía nada, gritó, su voz estridente, en pánico total. Todo fue su culpa. Me dijo que era un bono de la compañía. Yo solo gasté el dinero que él me dio. Carlos se giró bruscamente para mirar a su esposa, con los ojos desesperados y atónitos. Tú fuiste la que me incitó a vender el terreno. Dijiste que necesitabas dinero para abrir un spa. Estúpido, no me acuses. Tú eres el estafador. La escena era caótica, irónica. La pareja que una vez juró amor eterno, que conspiró para meterme en un asilo, ahora se estaban desgarrando como dos animales heridos para escapar del castigo. Los miré, negué con la cabeza, sonreí con desdén. ¿Ven?, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ambos escucharan. La alianza construida sobre el dinero. Cuando el dinero se acaba, también se desmorona. La jueza golpeó el mazo. Golpe, 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 orden. Miró a Carlos sin un rastro de compasión. El tribunal dictamina. Se rechaza completamente la solicitud de tutela del señor Carlos Gómez. Se reconoce la propiedad total de los bienes a la señora Elena como única propietaria. Se detuvo, hojeando el expediente. Se solicita a la Policía Económica que investigue al señor Carlos por abuso de confianza para obtener bienes y que se transfiera el expediente de evasión de impuestos al fiscal. El señor Carlos está obligado a reembolsar los 2.3 millones de pesos malversados a la señora Elena dentro de 6 meses. De lo contrario, se ejecutará una sentencia de prisión. El fin. El abogado Salgado me dio la mano. Ganamos, Elena. Miré a Carlos, que se había derrumbado en el suelo, agarrándose la cabeza, sollozando incontrolablemente. Gané el juicio. Conservé mi casa. Pero perdí al hijo inocente de hace años. Tomé mi bolso. Saliendo de la sala del tribunal. «Mamá». La voz de Carlos me llamó, débilmente. No me di la vuelta. Caminé directamente hacia la puerta principal, donde la luz del sol brillaba intensamente. Mi sombra se extendía por el suelo, cubriendo la figura demacrada de mi hijo. La justicia había sido servida, pero el precio a pagar era la soledad. La puerta del tribunal se cerró detrás de mí, pero la tragedia de Carlos solo había comenzado. Salió tambaleándose al pasillo, ojos rojos. Buscó la figura de su esposa. Valeria estaba parada cerca de las escaleras, hablando por teléfono. Su rostro estaba crispado de ira. «Valeria». Carlos se acercó, tratando de tomar la mano de su esposa para buscar consuelo. «Escúchame, podemos apelar. Podemos». «¡Zas!». Una bofetada resonó. El sonido seco resonó en el lobby, haciendo que todos, abogados, secretarios, guardias, se giraran a mirar. La mejilla de Carlos tenía la marca roja de 5 dedos. Estaba aturdido. «No me toques», Valeria siseó. «Eres un inútil, un estafador. Dijiste que eras un director, dijiste que tenías la victoria asegurada, ¿y ahora qué? Endeudado hasta el cuello y a punto de ir a la cárcel. Pero somos esposos». Carlos tartamudeó. «¿Esposos?». Valeria se rió burlonamente. Se quitó el anillo de diamantes de su dedo anular, el anillo comprado con mis ahorros. «Me casé con un futuro empresario. No me casé con un delincuente en quiebra que vive a costa de su madre». Arrojó el anillo al pecho de Carlos. El anillo cayó sobre el piso de mármol. Rebotó ken y rodó hacia la esquina. «La solicitud de divorcio te la enviaré con mi abogado después. No me busques nunca más». Se dio la vuelta, caminando sobre sus tacones Gucci, el sonido frío de los clic-clic alejándose. Subió a otro coche de lujo que acababa de detenerse frente a la puerta, quizás su plan de respaldo. Carlos se quedó solo. Su mundo se derrumbó, sin esposa, sin dinero, sin dignidad. Sus amigos, los que jugaban y salían con él, ya habían bloqueado su número desde que se difundió la noticia de su investigación. Su abogado también se había ido, sabiendo que ya no podía pagar. Me vio. Yo estaba de pie junto a mi viejo coche, a punto de abrir la puerta. Ese era el último salvavidas.
Corrió escaleras abajo, cayó de rodillas justo frente a mis zapatos, se aferró a mis piernas. «Mamá, sálvame», gritó, con lágrimas y mocos por todo el rostro. «Me equivoqué, no me dejes ir a la cárcel. Valeria me dejó. Solo me quedas tú». Miré hacia abajo. El hijo que crié con tanto cariño. El hijo que nunca tuvo que hacer trabajo pesado. Ahora arrodillado, patético, como un perro abandonado. Mi corazón me dolió como si alguien lo estuviera apretando. Mi instinto maternal gritó: «Levántalo, Elena. Abrázalo. Tráelo a casa. Paga sus deudas». Pero mi razón, la contadora principal fría, lo detuvo. Si lo salvaba ahora, mataría la parte humana que quedaba en él. Siempre sería un parásito. Me incliné. Retiré sus manos de mis piernas. «Levántate, Carlos», dije, mi voz grave y triste. «No deshonres más a tu padre». «Mamá, déjame volver a casa», suplicó. «No», negué firmemente. «Esa casa es para la familia, no un escondite para los que evaden responsabilidades». Lo miré directamente a los ojos. «Tienes 32 años. ¿Quieres ser dueño de tu vida? Entonces comienza asumiendo la responsabilidad de tu firma. Debes 2.3 millones de pesos. Ve a trabajar y págala tú mismo». Subí al coche. Cerré la puerta. «Mamá». El grito desesperado de Carlos quedó atrapado detrás del cristal del coche. Le indiqué al conductor que se fuera. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, porque sabía que si lo veía colapsar en la acera, no podría evitar dar la vuelta. El coche se puso en marcha. Y fue entonces cuando me permití llorar. 3 meses después. Infierno en la tierra. Eso es lo que Carlos tuvo que saborear. El banco congeló sus cuentas. Confiscó su coche. El casero lo echó del lujoso apartamento esa misma noche. Vendió relojes, vendió ropa de marca, vendió todo lo que le quedaba para pagar una parte de los intereses a la mafia, salvando su vida. Vagó buscando trabajo, pero con un expediente negro bajo investigación, ninguna compañía se atrevió a contratarlo para un trabajo de oficina. Finalmente, terminó en el barrio pobre de Analco. Alquiló una cama en una habitación deteriorada, húmeda, llena de cucarachas y ratones. Un lugar exactamente igual al asilo San José, al que planeó meterme. El karma nunca se equivoca de dirección. Tuvo que trabajar como ayudante de albañil en una obra de construcción bajo el sol abrasador en las afueras. Tenía ojos y oídos por todas partes. Mi detective privado me enviaba fotos todas las semanas. Miré las fotos. Mi Carlos, las manos de oficinista, que solo sabían sostener un bolígrafo, ahora estaban ampolladas, agrietadas, sangrando por cargar sacos de cemento. Su espalda estaba quemada por el sol, oscura. Se sentaba en el borde de la carretera, comiendo tacos de canasta, la comida más barata para los trabajadores pobres. Bebía agua de una llave pública. Por primera vez en su vida, supo lo que era el hambre. Supo el valor de un peso. Y supo lo que era la soledad. Cada noche, en la miserable habitación rentada, sacaba una foto vieja y arrugada de su cartera. La foto de mi hijo y yo el día que se graduó de la universidad. Lloraba, no por el dinero perdido, sino porque extrañaba su hogar. Extrañaba el olor de la sopa caliente. Extrañaba el abrazo de su madre. A fines del 3er mes, mi teléfono vibró. Una notificación del banco. Cuenta receptora, más 500 pesos. Contenido: pago de deuda. Cuota 1, 500 pesos. La cantidad exacta de la bolsa de imitación que Valeria fingió haber comprado. Demasiado pequeña comparada con la deuda de 2 millones. Pero para mí valía más que toda la fortuna. Me senté junto a la ventana, sosteniendo el teléfono, sonriendo entre lágrimas. Ese era el primer dinero honesto que mi hijo había ganado. Llamé al abogado Salgado. «Ernesto», dije, «el muchacho ha comenzado a pagar la deuda. ¿Ya vas a traerlo a casa?» «Todavía no». Miré hacia el jardín, donde las flores de cempasúchil estaban comenzando a florecer. «Que sienta un poco más. Ya casi es el Día de Muertos. Ese día será el juicio final». Día de Muertos. Toda la ciudad de Guadalajara brillaba con el color naranja de las flores de cempasúchil.
El aroma a incienso se extendía por todos los rincones, guiando a las almas ancestrales a visitar sus hogares. En la mansión de Zapopan. Yo estaba arreglando el altar. La foto de mi esposo estaba colocada en el lugar más honrado, rodeada de velas, calaveras de azúcar y sus cosas favoritas, una botella de tequila, un puro cohiba y un mole picante. La casa estaba cálida, pero vacía. Puse 3 juegos de cubiertos, para él, para mí y para un ausente. Me senté en la silla, mirando la puerta de hierro. Anochecía. Los vientos fríos del otoño soplaban a través del jardín. «Viejo», susurré a la imagen de mi esposo, «le di a tu hijo la lección más grande de su vida. Fui cruel con él. ¿Me odiará?». No hubo respuesta, solo el susurro de las hojas secas, y entonces, el ladrido suave de un perro afuera de la puerta. Me levanté. Mi corazón latía rápidamente. Caminé hacia la ventana. Bajo la luz amarilla de la calle, una figura dudaba frente a la puerta de hierro. Ya no el elegante traje Armani, no el arrogante olor a Santal 33. Era un hombre con una camisa a cuadros descolorida, pantalones de mezclilla manchados con pintura blanca. Su figura era delgada, oscura, pero robusta. Carlos. No se atrevió a tocar el timbre. Estaba parado allí, mirando la casa llena de luz de velas como si mirara un paraíso del que había sido expulsado. Colgó una pequeña bolsa de plástico en la manija de la puerta. Luego se dio la vuelta, a punto de irse. Abrí la puerta principal. Salí rápidamente al patio. «¿Vienes a visitar a tu padre y no vas a encender una vela?». Mi voz resonó en la noche silenciosa. Carlos se detuvo. Sus hombros temblaron. Se quedó quieto por unos segundos. Luego, lentamente se dio la vuelta. Bajo la luz, vi su rostro claramente. Demacrado, envejecido por 10 años. Pero sus ojos, esos ojos estaban limpios. Ya no había cálculos ni engaños, solo arrepentimiento puro. «Yo», tartamudeó, su voz ronca. «No tengo cara. Solo quería dejarle el pan a papá», señaló la bolsa de plástico. Dentro había un pequeño ramo de flores de cempasúchil y un pan de muerto del tipo más simple, ofrenda humilde, pero comprada con sudor y lágrimas honestas. Caminé hacia la puerta, abrí la cerradura. Clac. La pesada puerta de hierro se abrió. «Entra», dije suavemente. «La sopa pozole se va a enfriar. A tu padre no le gusta comer solo». Carlos me miró, luego miró la puerta abierta, rompió a llorar. No el tipo de llanto de víctima del tribunal, sino sollozos ahogados. El llanto de un niño perdido que encuentra el camino a casa. Entró. Cayó de rodillas justo en el umbral. Besó mi mano, las manos que una vez se burló de que temblaban. «Mamá, lo siento». Lo ayudé a levantarse. Lo guié adentro. Bajo la luz parpadeante de las velas del altar, Carlos sacó un cuaderno gastado y un fajo de billetes arrugados de su bolsillo interior. Billetes de pequeña denominación, arrugados, con polvo de cemento. «Mamá», dijo, sus manos temblando al pasarme el fajo de dinero. «Estos son 5,000 pesos que ahorré este mes. Hice horas extra toda la noche. Sé que falta mucho para pagar los 2 millones, pero juro que te pagaré hasta el último centavo». Extendió sus manos. Manos callosas, agrietadas, llenas de pequeñas cicatrices. «Ya dejé de jugar. Estoy estudiando para ser electricista en las noches. Quiero empezar de nuevo». Miré esas manos. Eran las manos más hermosas que jamás había visto. Más hermosas que cuando llevaban un reloj Rolex. «¿Y ella?», pregunté. Carlos sonrió amargamente. «Valeria se fue con un dueño de joyería la semana pasada, pero escuché que la esposa de él la golpeó en medio de la calle. Ya no me importa. Gracias, mamá. Gracias por ser cruel para que pudiera ver la verdad de la gente». Tomé el fajo de billetes arrugados. Alicé cada uno, cuidadosamente, como si sostuviera cheques de millones de dólares. Lo guardé en el bolsillo interior de mi ropa, el lugar más cercano a mi corazón. «Lo acepto», dije. «Lo guardaré por ti». Luego abrí mis brazos. «Ven aquí». Carlos se lanzó a mis brazos. Me abrazó fuerte, hundiendo su cabeza en mi hombro como cuando era niño.
Sentí sus costillas delgadas, su fuerte olor a sudor. Pero no me pareció un mal olor. Solo sentí el olor del renacimiento. El dinero son números, Carlos. Se puede calcular, se puede perder, se puede recuperar, susurré, acariciando el cabello seco de mi hijo. Pero la familia es sangre. Solo puede haber compasión, no cálculos. Lo llevé hacia la mesa. Siéntate. Come un plato de sopa caliente, hijo. Esa noche, junto al altar lleno de flores de cempasúchil, mi hijo y yo cenamos una comida sencilla. Carlos comía y lloraba. Sus lágrimas caían en el tazón de pozole, amargas pero cálidas. Sonrió, una sonrisa de paz que no había visto en mucho tiempo. Afuera, los fuegos artificiales de la festividad comenzaron a estallar. ¡Bum! ¡Bum! Brillantes racimos de luz rasgaban la noche. Miré la foto de mi esposo. Él también parecía estar sonriendo. Soy Elena. Una vez perdí todo, pero esta noche obtuve la mayor ganancia de mi vida. Recuperé a mi hijo de las manos del diablo. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada número frío en el informe, cada sonrisa de desprecio en la mesa, o el dolor reprimido en el pecho de Elena toca algo muy real, que no toda venganza es violencia. Hay historias de venganza escritas con aguda inteligencia, con auditoría rigurosa y con el coraje de reenseñarle a un hijo el valor del dinero. Elena no es una heroína, es solo una madre normal, que se levantó temprano para cocinar y fue despreciada, que fue tratada como sirvienta en su propia casa, que fue objeto de burla en un idioma que pensaron que no entendía. Pero en lugar de convertir el dolor en resignación, lo convirtió en una sentencia de conciencia, no con gritos, sino con la precisión absoluta de los números, no con debilidad, sino permitiendo que su hijo tocara fondo para aprender a levantarse. Ella no exigió que nadie pagara con sangre, solo exigió respeto, y cuando lo logró, aquellos que usaron su dinero de jubilación para comprar frivolidades se vieron obligados a enfrentar la desnudez del karma, porque no hay poder más grande que la determinación de una madre que se atreve a cerrar la puerta del coche, dejando atrás al hijo arrodillado para salvar la parte humana en él. Contamos esta historia no para alimentar el odio, sino para recordarte que hay silencios que no son complicidad, sino la calma antes de la tormenta de la justicia. Hay dolores que no vienen a destruir, sino a enseñarnos que a veces soltar, dejar que los hijos caigan, es el verdadero amor. Y hay madres que, incluso traicionadas hasta el final, eligen perdonar, no por tolerancia, sino porque entienden. El perdón acompañado de disciplina es la única manera de sanar una familia rota. Si alguna vez te han despreciado, han abusado de tu bondad, has tenido que tragar lágrimas al ver tu esfuerzo pisoteado en tu propia familia. Recuerda, la venganza más hermosa no es arruinar la vida de otros, sino usar tu propia capacidad e independencia para demostrar que no eres una víctima, eres quien controla el juego. Y si en tu corazón aún queda un poco de fe en la justicia, comparte esta historia, porque tal vez, en algún lugar, hay una madre sentada sola frente a facturas, que necesita escuchar que, en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el más despiadado, sino el que se atreve a usar la razón para proteger su corazón y se atreve a ser cruel para que un hijo madure. Cuando apagues este video, espero que recuerdes una cosa: no todas las batallas terminan en separación. Hay batallas que, si se mantienen los principios y el autorrespeto, incluso en las cenizas de la traición, pueden hacer la semilla de la reunión. Deja un mensaje para las madres, las mujeres que están aprendiendo a ser fuertes para proteger sus bienes y su dignidad en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina los rincones oscuros del corazón humano, recordándonos que, de las cenizas de la confianza traicionada, todavía puede surgir la luz de la libertad y la compasión. Gracias por acompañarme hasta este momento. Que tengas paz.